Desde el comienzo de los tiempos, el bien y el mal se han enfrentado en una lucha que parece no tener fin y que continúa hasta nuestros días. En la mayoría de las culturas y religiones existen seres de bondad y, como contrapartida, seres de maldad. En el cristianismo, el judaísmo y el islam, este ser maligno supremo es conocido como el demonio. Los relatos de distintos orígenes coinciden mucho. Hay un ser que se rebela contra el creador de todo y es castigado por ello. El ser que se rebela es el malo y el regente universal, el bueno. ¿Qué significa esto? Como casi siempre, hay dos respuestas posibles: que el género humano tenga una tendencia a imaginar cosas similares o que la historia haya sido verdadera. Como siempre, también, esto es un misterio que intentaremos revelar, un misterio que se esconde. Como mencionamos antes, para las distintas religiones y filosofías el mal tiene distintos nombres y formas. En el budismo se le llama Mara y fue el que trató de evitar que Buda alcanzara la iluminación. Para el zoroastrismo es Angra Mainyu y es la representación del mal mismo, no es un dios ni un ente. El hinduismo lo conoce como Yama, el señor del inframundo, más parecido al Hades griego. En las culturas precolombinas aparece el Supai, que hace las veces de villano. Sin embargo, los indígenas no repudiaban al Supai sino que le temían y le rendían culto para que no les hiciera ninguna maldad. Para los mayas, en cambio, aparecen en ese lugar los Ajahuab, los señores que gobiernan el Xibalbá, el inframundo. Los aztecas cuentan con Quisin, que rige una especie de purgatorio. A pesar de las diferencias, todas estas culturas tan disímiles entre sí, comparten una principal tarea y objetivo: oponerse a la figura de su antagonista, Dios. Satanás está asociado generalmente a las religiones abrahámicas, en particular al judaísmo, al cristianismo y al islam. En estas tradiciones se le representa como un ser sobrenatural malévolo. La palabra Satanás se deriva del hebreo y aparece por primera vez en la Biblia de ese mismo origen, conocida como el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el significado de esa palabra es adversario. Sin embargo, al comienzo, Satanás no era una entidad particular. En sus primeras menciones algunos lo asocian con el mismo Dios, es decir, toman a Dios como una entidad con dos caras o comportamientos. A veces, cuando algo le molesta, simplemente lo destruye. En esta visión, Satanás no sería distinto al Creador, sino que sería más bien su sombra, su parte oscura. Muchos, por supuesto, rechazan de raíz esta idea, y esto tiene su explicación en los textos que vinieron después. En estos, Satanás es visto como un ángel caído que encabeza una rebelión contra Dios y es expulsado del cielo. Se le identifica también como la serpiente del jardín del Edén que tienta a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido. Es el gobernante de los demonios y el enemigo supremo de Dios y la humanidad. Por otro lado, en el judaísmo primigenio, Satán no hace mal directamente ni es enemigo de los humanos. Su función es indicarle a Dios las malas inclinaciones y acciones de la humanidad. En esencia, no tiene poder mientras que los humanos no hagan cosas malas y Dios no le dé permiso. En el libro de Job esto está claro: Dios señala la piedad de Job y Satán le pide autorización para probar la fe de ese hombre. Dios lo autoriza en tanto no lo mate. La prueba se lleva a cabo y Satán lo va despojando de todo, pero Job, aún perdiendo todo hasta la salud, no se aparta de la fe en Dios. Básicamente, ese era el trabajo de Satán. Sin embargo, según otras miradas, las cosas son muy distintas. Satanás es el malvado por excelencia y el enemigo de Dios, de la humanidad y de Jesús. Existe un momento en donde Jesús se retira al desierto y alguien lo tienta. En Mateo 4, 1, 11 sucede lo siguiente. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Monte muy alto le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús respondió: apártate, Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Se acercaron unos ángeles y le servían.
Ese alguien que tentaba a Jesús es reconocido por él y lo nombra como Satanás. Más allá de su nombre, este pasaje de la Biblia revela otra cosa más, que el poder de Satanás no es infinito. Lo tienta a Jesús, pero no puede hacer más que eso. Es decir, más allá de las tentaciones y las mentiras, no tiene poder para impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, y aunque esto cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre está el poder de rechazar sus tentaciones. Por otro lado, también surge de esto el gran misterio de por qué Dios permite la actividad diabólica. Sin embargo, esto es explicado a través del no conocimiento de los humanos del plan de Dios, que nos excede y por eso no entendemos sus decisiones. Desde hace mucho tiempo, Satanás es representado como un ser horroroso. Sin embargo, hacia el siglo X casi siempre fue retratado con apariencia humana. En Occidente, es a partir del año 1000 que se le empieza a representar de forma grotesca y monstruosa, una mezcla entre humano y animal, lo que proponían los monjes y la cultura popular medieval. Cada vez más se va a ir pareciendo al antiguo dios Pan de la mitología romana, cuyas imágenes se veían fácilmente en las ruinas de la antigua Roma. Tiene sentido, porque el cristianismo tuvo que luchar contra los vestigios de esa religión romana. Pan era el adversario de la nueva religión que surgía, así que los cristianos asociaron a Satanás con uno de los dioses romanos, en este caso Pan. La sociedad durante la Edad Media fue favorable a la creación de una imagen horrorosa de Satanás. No eran condiciones fáciles, la vida en esos momentos. Las personas estaban siempre bajo amenaza, las enfermedades y la violencia eran cosa de todos los días. La muerte era algo sumamente presente, por eso constantemente se preguntaban si les esperaría la vida eterna después del deceso o las torturas del infierno. Para marcar diferencias entre lo bueno y lo malo, hicieron a Satanás cada vez más horrible. Además, el tema del juicio final se convirtió en uno de los preferidos por todos en esa época. Se le representaba con distintos animales, como el carnero, el cerdo, el cuervo, el sapo, el lobo, la rata, el dragón, la serpiente y hasta con un tiburón blanco. Sin embargo, las cosas no son muy claras. La interrogante clave es si es un ser abominable, ¿por qué la gente le hace caso? Es el que nos invita a abandonar el recto camino y seguir su camino de oscuridad. Si se nos presenta como un ser horrible, entonces, ¿quién le seguiría? Si esto fuese así, si es un ser con patas de cabra, cuernos en la cabeza, cola que termina en punta de flecha, le sale fuego de los ojos, es rojo y tiene un arma en la mano, un tridente amenazador. Si alguien así se nos apareciera, nadie se quedaría a escuchar lo que tiene para decir, sino que todo el mundo saldría corriendo. Satanás tiene muchas caras y apariencias. San Pablo nos advierte en sus evangelios sobre la presencia del mal como ser de luz. Así dicen los Corintios 11, 13-15, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, puede adquirir diversas formas y no siempre ser monstruoso. La caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías 14, 12-14 y Ezequiel 28, 12-18. A pesar de que estos fragmentos hablan específicamente del rey de Babilonia y del rey de Tiro, para muchos se refieren también al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, es decir, Satanás. Los fragmentos describen por qué cayó Satanás, pero no coinciden específicamente en cuándo pasó. Sin embargo, podemos inferir. Se describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso, parece que era el más alto de todos, la más hermosa de todas las creaciones de Dios. Pero él no estuvo contento con su posición, deseaba ser el mismo Dios, tomar el trono y el control del universo. En este sentido, resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, con poseer todo el conocimiento y ser dioses ellos también. En pos de este orgullo y debido a su rebeldía, Lucifer se rebeló contra Dios. En esa rebelión, se llevó con él a otros ángeles que lo siguieron. El resultado fue una guerra en el cielo en la que Lucifer, transformado ya en Satanás, perdió. Por eso fue expulsado del cielo junto a sus ángeles rebeldes, que se transformaron también en demonios.
Así nació Satanás y sus huestes, que habitan desde entonces en el infierno esperando quizás una oportunidad de volver al cielo o de reinar la tierra. Antes de irme, te quiero recomendar estos otros videos que podrían ser de tu interés. Te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. También puedes dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima.